Las noticias de salud, lo estamos viendo, están a la orden del día, cada vez más preocupación e interés, pero claro, eso nos puede llevar a la sobreinformación e incluso a estar mal informados. Para hablar de todo esto tenemos ya con nosotros aquí en el plató de las 7 a Candela Altable. Ella es periodista especializada en materia de salud y medio ambiente, redactora jefe del periódico Salud 21 y Vida. Muy buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Pues primero me gustaría empezar comentando, imaginamos como periodista especializada en materia de salud y de medio ambiente, tarea difícil, ¿no? Intentar por ahí identificar cuál es el segmento de la población y a quién dirigir esa información. Sí, al final es una tarea difícil porque aunque la salud es transversal, nos afecta a todas, a todos, realmente a cada uno le importan cosas diferentes. A la que está intentando tener hijos, a la persona mayor, son cosas muy diferentes. Entonces es necesario hacer una información que sea abarcable para todo el mundo y no solo informar, es que al final es dar una información que sea útil, que despierte conciencia sobre quizá esas cosas que tienes menos en cuenta de tu propia salud o de la salud de la gente que te rodea, pues para crear una conciencia colectiva mejor, para que todo el mundo pueda tener una mejor salud y también tomar mejores decisiones al respecto. Claro, imaginamos además que para conseguir todo eso, sin duda, vuestro trabajo es fundamental. Me refiero a traducir ese argot técnico dentro de la materia de salud para hacerlo accesible a toda la población. Al final es muy complicado. Al final es que es eso, si tú hablas y no te entienden, es como estar hablando solo. Tú tienes que tener un vocabulario que entienda todo el mundo, de ahí la importancia de la especialidad, en mi caso, por ejemplo, por la Universidad de Murcia, que hace que, bueno, pues que tú tengas es casi divulgación, no sé informar, pero también un poco divulgar temas más reportajeados. Y lo bueno ahí, yo creo que el secreto está en ir a la fuente primaria. Si tú hablas con un investigador o una investigadora de su trabajo, es muy difícil que no te lo sepa explicar, pues yo siempre lo digo, ¿no? Explícamelo como si fuese yo una niña pequeña, porque de esa manera yo sé que luego lo voy a poder traducir y voy a poder dar una imagen que el colectivo en general pueda entender, que al final es el objetivo. Claro, al final el objetivo de que la población entienda lo que se está comunicando. Imaginamos también que es importante que tú lo comprendas. No, totalmente, totalmente. Yo siempre, bueno, la gente con la que colaboro en el periódico, el sistema sanitario murciano, que es una de nuestras principales fuentes, siempre están dispuestos a responder a nuestras preguntas, a explicármelo un montón de veces, a conseguir que se entienda. A nosotros, evidentemente, transmitirles luego esa información para verificar que está bien antes de publicarla y al final es un trabajo colectivo. Como periodista y más especializada en materia de salud, imaginamos precisamente esas preguntas que se hace la sociedad también te llegan a ti, o sea, son incluso preguntas que te haces tú misma. Claro, al final es que trabajar en una materia como la salud requiere una carga empática muy fuerte, porque de la misma manera que hablar sin que te entiendan no vale para nada, hablar sin que interese tampoco. Yo puedo estar hablando de cosas que yo creo que son importantes, pero si luego para la gente no lo son, pues no me va a escuchar nadie. Al final es necesario que sea una información que sea útil para ellos, que no es solo dar la información, porque nosotros, por ejemplo, publicábamos ahora con la vuelta al cole que las jóvenes españolas sienten miedo cuando les llega la primera menstruación, ¿no? España suspensa en educación menstrual. Vale, pues el lector puede decir, vale, ¿y yo qué hago? Para que mi hija, llegado el momento, no se sienta así. Bueno, pues aparte de dar la información, damos una serie de consejos a familias. Si, por ejemplo, hablamos de tercera edad, que es uno de los grandes temas que tratamos en el periódico orgullosamente, si hablamos de que la jubilación cuando llega es un golpe muy grande en las familias porque sigue habiendo esa sensación de que utilidad va igual al trabajo, pues no solo es cuestión de contarlo, sino decir, bueno, pues vamos a daros unos consejos a vosotros familias para que podáis abordar este momento, para que la persona de la tercera edad tenga una buena salud física y mental, porque al final no es solo informar, sino dar información útil. ¿Qué más? Aprovechando que ya has mencionado alguna que otra noticia, imaginamos de este 2023 que ya dejamos atrás, ¿alguna que otra noticia destacable que te gustaría...? Pues es que yo te diría que todas, porque a mí me pasa que en el periódico somos muy entusiastas y cada vez que tratamos un tema, ese día o ese rato, todo gira en torno a ese tema, sea uno, sea el otro. Es verdad que hemos tenido grandes hitos en materia de salud este año. Un estudio del equipo del Valdebrón, ahí en Barcelona, está encontrando una relación entre la detección precoz del cáncer de mama y la leche materna, 18 meses antes de que sea detectable en ninguna otra prueba.
Puedes imaginar cómo cambia esto el panorama de la detección del cáncer de mama. Ya tirando para casa, aquí en la región, hace poco se publicó que volvemos a romper récord en materia de donación de órganos. Orgullosamente lo publicamos porque creemos que son cosas que se tienen que saber. También en materia de donaciones de médula también estamos por encima de la media. También otras noticias un poco más amables de, al final, por ejemplo, que los niños pequeños cuando están en contacto con la naturaleza tienen mejor sistema inmune y tienen menos enfermedades en la piel. Al final son temas que están muy bien, pero sobre todo, y uno de los, para mí, de los que más me gusta o más me enorgullece publicar, es ser un altavoz, porque nosotros al final colaboramos con muchas asociaciones de pacientes y de familiares de pacientes que ellos sí son incansables, incesantes, y por mí poder darles ese espacio, humildemente, ese espacio para que puedan informar sobre lo que hacen, para mí es utilidad, es para vosotros, para que se conozca, porque al final es que hacen una labor ellos. Y con todo lo que estás diciendo, el cariño que le pones a lo que estás comentando y ese entusiasmo que transmitís a través de las páginas de Salud 21, ¿podemos calificar el periodismo especializado en materia de salud como un periodismo de servicio? Por supuesto, de hecho nuestro lema, nuestro leitmotiv, que surgió de la mente célebre del editor de mi periódico, de Juan Alfonso Celestino, es periodismo de soluciones, es hablar con la gente, hablarles a ellos y darles soluciones, no decirles cómo hacer las cosas, pero darles una visión pues esperanzadora y útil, que no se quede solo en la materia de informar, sino que haya también mucho feedback, que ellos puedan poner en práctica las cosas o adaptar su vida para poder cuidar de su salud. Ahora te voy a preguntar por de tanta información que estamos comentando, tirar ahora hacia la sobrecarga informativa, pero aprovechando que antes has hablado de los hitos que habéis tenido en vuestro periódico, imaginamos que la pandemia también tuvo que ser uno de ellos, no sé cómo lo vivisteis vosotros. Pues fue un máster de vida, porque bueno, encima yo llevaba trabajando muy poquito cuando empezó, y fue un aprendizaje que todavía a veces lo pienso y digo, wow, es que hemos pasado por cosas de llamar a hospitales y escuchar de fondo el caos de médicos, decirte, mira, te tengo que dejar porque es que se está acabando aquí el mundo y tal, de combatir muchísimos bulos, ha habido muchísimos bulos relacionados, como habláis, de tema mascarillas, tema vacunas, que si llegaban, que si no llegaban, que si era una información casi al minuto, pero sobre todo intentar combatir eso con calma, con mesura, con informaciones contrastadas siempre, porque al final, si tú tienes una información rápida, la sacas por ser el primero, puedes pecar de informarte mal o sin mala fe, pero dar una información que no sea verídica, y en un caso, como dices, como la cuarentena, como la pandemia, había que tener mucha velocidad, pero pies de plomo. Mucho cuidado para que no nos cuelen esas noticias fake, y más hoy en día, que como hemos comentado, al final la salud ahora mismo está a la orden del día. Sobre la sobrecarga informativa, porque por lo que estás diciendo al final tenemos demasiadas fuentes, nos llega muchísima información desde muchos lados. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener esa sobrecarga informativa? Pues está demostrado precisamente que un exceso de información negativa, tiene consecuencias negativas para la salud mental y, por tanto, pues, a la salud física, que como ya sabemos está muy relacionado. Entonces, es un equilibrio complicado, pero que creo que hay que seguir, entre estar informado, entre ser un ciudadano responsable con la sociedad y estar informado, y saber que eso tampoco te puede llevar a ti tu salud por delante. Si tú, por ejemplo, estás acostumbrado a escuchar la radio cuando vas al trabajo y eso te hace que luego tú todo el día no estés bien, puedes ponerte la radio luego, cuando vas a estar en casa, cuando vas a estar en un entorno más amable. No hace falta, quiero decir, el que da lo mejor de sí no tiene que dar nada más. Tú inténtalo, infórmate, toma decisiones, pero siempre eligiendo cuándo y cómo. Candela, ¿qué balance harías de las noticias que habéis publicado, que hemos conocido a lo largo de 2023? Porque además vemos que el 2024 parece que empieza ahí de nuevo con ese revuelo de crece esa incidencia de los virus respiratorios. No sé cuál sería tu balance como periodista especializada. Pues yo creo que el 2023 y tanto también los años anteriores, yo sacaría dos conclusiones principales. La primera es cuídate y cuida a los demás, porque
está demostrado que sentirse parte de una comunidad y sentir el arropo de los demás incide en la salud. La soledad mata, está demostrado, sobre todo en colectivos vulnerables como las personas mayores. Entonces, perder esa individualidad, perder en lo que es incómodo para mí, sino lo que es bueno para los demás. Y por otro lado, investigación, investigación, investigación. Tenemos en la región de Murcia el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla, que es una cuna de mentes privilegiadas y pensantes que yo cada vez que voy y les escucho pienso, ¿cómo puede ser tan lista esta gente? Y me dan ganas de decir, es que si pudiéramos darle todo el dinero a esa gente es que cambiarían el mundo. Entonces, investigación y evidentemente financiación para que ellos puedan investigar, que es tan importante. ¿Ha cambiado mucho la información especializada en estos años? Yo creo que ha cambiado cómo la gente la percibe. Creo que, bueno, como tú dices, hay un boom de informaciones a día de hoy. Cualquiera puede abrirse una página web y decir que es especializado en un tema por hablar solo del tema. Y entonces creo que aquí es cuando la gente se ha dado cuenta de que no todo el que habla solo de un tema es especialista en dicho tema y que no porque lo diga una persona con la palabra doctor antes tiene por qué saber lo que habla. Entonces, aquí creo que tenemos tanta responsabilidad nosotros los periodistas como las personas de elegir bien, de elegir nuestras fuentes, de elegir las personas con las que hablamos, porque al final es que no es eso, no todo el especialista es especializado y ahí está la diferencia. Y ya para terminar, Candela, me gustaría también comentar esa parcela de medio ambiente, porque hay un término muy sonado y que a mí me gustaría aclarar para que la gente sepa qué es. Cuando hablamos de ecoansiedad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues es precisamente un poquito a colación de lo que veníamos hablando, es cuando pues, tú ves las noticias, lees el periódico y ves aumenta la contaminación, aumenta el cambio climático y piensas, ¿qué hago yo? Si el mundo se acaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es la gente que está preocupada por lo que está pasando en el mundo, pero siente que no puede hacer lo suficiente. Entonces, yo ahí recuperaría lo que estábamos hablando antes. Si tú haces lo mejor que puedes, hazlo. Eres evidentemente una pieza pequeña en un engranaje muy grande. No necesitas salvar el mundo tú solo, no puedes salvar el mundo tú solo. Esfuérzate, da lo mejor de ti, pero ya está. Date cuenta de que hay 7.000 millones de personas en el mundo, aparte de ti, que todos tenemos que hacer lo nuestro. Entonces, es eso precisamente, la ansiedad por el cambio climático. Pues no me gustaría despedirte sin que me dijeras en la parcela de lo personal qué significa para ti ser periodista en la región y de el único periódico que tenemos especializado en materia de salud. Pues para mí la verdad es que bueno, yo no tenía plan B, yo era periodista y punto, no podía hacer nada más, y cuando se me presentó la especialidad de salud la cogí sin pensar, porque bueno, yo le dije a mi padre es médico de un centro de salud, es médico de atención primaria, y le dije, mira papá, no he llegado a médico, pero bueno, por lo menos voy a entender de lo que me hablas. Y la verdad es que es muy gratificante porque son historias, son personas, es la salud de la gente a la que yo quiero, de la gente que quiere a la gente a la que yo quiero, mayores, pequeños, y es una cosa, para mí es como un tesorito que hay que cuidar, la salud a la gente, y poder hacer esto que humildemente, ya te digo, sacamos nuestros 30.000 ejemplares a la quincena y los distribuimos por los centros de salud, y digo, mira, si una persona en una sala de espera del Morales Meseguer durante un momento que nadie quiere estar en un hospital, un momento de tensión, ha visto el periódico y por lo menos lo hemos entretenido ese ratito, yo me voy a casa tranquila, todo ha valido la pena y que venga lo que tenga que venir. Pues Candela Altable Torres, periodista y redactora jefe de Salud 21 y Vida, el periódico especializado aquí en nuestra región. Muchísimas gracias por haber estado aquí en las noticias de la noche, en las 7, y por desgranarnos un poquito más esa pequeña parcela tan importante en nuestra vida, y para que la ciudadanía de la región también sepa cómo llevar al frente tanta información que nos llega. De verdad ha sido un placer, te lo digo como compañera periodista y además como amiga. Muchísimas gracias por atendernos aquí. Muchas gracias, ha sido un placer.